Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en este día, dándole continuidad al tema que nos hemos propuesto ya desde hace rato para encontrar a Jesús por medio de las parábolas. Hoy, pues, en honor a la verdad, vamos a trabajar dos parábolas que están juntas y las vamos a trabajar porque pues, son muy breves en versículos, como pueden ver. La parábola de la red pues, va del 47 al 50 y la parábola del escriba o del letrado inteligente, como la queramos llamar, va en ese mismo capítulo 13, pero del versículo del 51 al 52. Los invito a que comencemos por invocar la presencia de la Trinidad y la gracia del Espíritu Santo sobre nosotros, de manera que en esta catequesis podamos acercarnos más y más al Señor y a su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Comencemos entonces por reflexionar un poquito sobre esta primera parábola. Como les digo, vamos a ir hasta el versículo 52, pero en honor a la verdad, como lo vamos a encontrar en la catequesis, pues se trata de dos parábolas que están separadas en su misma composición. La primera va del versículo 47 al 50. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cesto los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Si miramos con atención esta parábola, vemos que tiene mucha afinidad con la parábola de la cizaña, que también está en el capítulo 13. Tuvimos otra ocasión de, de, de meditarla, pero se las voy a leer porque vamos a encontrar unos elementos a lo largo de la catequesis de hoy en la que vamos a comparar un poquito con esa misma parábola. Recuerden que ya hemos visto algunas del capítulo 13, porque todo el capítulo 13 de Mateo es todo un discurso de parábolas. Entonces hemos tenido ocasión, y podrán encontrar ustedes algunas, pues las catequesis que hemos dado están en el canal de YouTube, pero las catequesis que hemos dado de modo particular sobre las parábolas, a eso me refiero. En el capítulo 13, a partir del versículo 24 hasta el versículo 30, dice la parábola de la cizaña. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos se acercaron al amo y le preguntaron, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Por qué tiene entonces cizaña? Él les contestó, algún enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Le respondió, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Ya dirían los segadores, cuando llegue la siega, que recojan primero la cizaña y la aten en gavillas para quemarla y que almacenen el trigo en mi granero. Fíjense que podemos encontrar aquí como una cierta comparación con la parábola de la cizaña, aunque si miramos, aquí el texto no dice qué ocurre con los buenos. Aquí se habla tan solo de la recolección de peces. Se recogen peces de toda clase.
La parábola de la red, podríamos denominar esta breve parábola, eh, ha estado siempre como a la sombra de la parábola de la cizaña, como que no podemos entenderla si no es a partir de la parábola de la cizaña, y por eso la interpretación se ha hecho desde esta, en cosas como, ya tuvimos ocasión de hablar, por ejemplo, cómo la iglesia es una realidad en la que se mezcla el bien y el mal. Aparece entonces, con la cizaña aparece la cizaña y el trigo. Aquí aparecen los peces. Está hablando en general de los peces. Los peces habrán unos buenos y habrán otros malos. Los buenos se recogen en cesto, los malos se tiran. Esta entonces nos ofrece, esta parábola pues nos ofrece una oportunidad, y es la oportunidad de identificar en esta parábola como la figura misma de la iglesia, como algunos han querido interpretar, como la iglesia era esa red que contiene toda cantidad, todo género de peces de todas las naciones. El problema es que en la parábola vemos que el peso recae es en el ahora, es decir, en el momento del fin del mundo, que es donde se le otorga propiamente a los humanos el margen de opción. Aquí, fíjense ustedes que se reúnen, dice, se sientan y luego recogen en cesto los buenos y tiran los malos. El problema no está propiamente en la reunión, sino en el juicio. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos. Si miramos cómo el versículo 47 indica primero el tema, en cambio el versículo 48 nos va a narrar el verdadero argumento. El tema es, como ya lo hemos visto en todo el capítulo 13 de Mateo, que viene comparándonos el reino de los cielos. Y aquí lo dice, también es semejante el reino de los cielos. Y usa una figura que es una figura muy común en el pueblo de Israel, y es la figura de la red, que se echa en el mar y que recoge toda clase de peces. Las redes, incluso que usaban ellos, pues tenían unas medidas particulares, tenían unos pesos y tenían unos corchos, de manera que si hundieran la red, pero también la mantuvieran en la superficie, y después entonces esa red iba recogiendo los peces y se iba sacando prácticamente arrastrada al lateral del barco hasta llegar al puerto, al puerto no, pues a la playa, y ahí ya se sentaban los pescadores y hacían este ejercicio que es el que nos está presentando aquí el versículo 48. Ellos si tiraban la red, iban navegando, entonces cuando ya está llena esa red, la sacan a la orilla. Entonces fíjese, la sacan, se sientan y hacen la repartición. Podríamos decir, ahí está en el versículo 48 propiamente el centro mismo de esta brevísima parábola. Démonos cuenta que en el Evangelio se formula el tema de manera impersonal. Aparecen ellos, o sea, se supone que son los pescadores. No está hablando de nadie en particular. Lanzan la red. Es decir, fíjese que incluso ahí ni siquiera aparecen como los ángeles lanzando la red. Aparecen los ángeles es separando los malos de entre los justos. O sea, esa primera parte, podríamos decir, no se la adjudica la parábola a nadie. ¿Quién es propiamente el que lanza la red? Simplemente se recoge la tarea. Como tampoco va a quedar definida en la parábola a dónde son arrojados los peces que no son aprovechables. Simplemente dicen que los buenos los recogen en cestos y que los malos los tiran, pero tampoco dicen a dónde los tiran. O sea, como que el centro mismo no va a estar en esto. En cambio, si miramos ya en los versículos que siguen, el centro ya no está en los buenos. A los buenos no se dicen a dónde los ponen, está en los malos. Los malos entre los justos son los que los echarán al horno de fuego. Veamos que hay una como transposición de realidades, ¿no? Podría uno pensar, entonces, no es como en la parábola de la cizaña que acabamos de leer, que dicen, pues la parábola de la cizaña la atan en gavillas para que la quemen, en cambio el trigo lo almacenan en graneros. Aquí no interesa siquiera qué se hace con los peces buenos. Fíjense ustedes que pues los lectores o los que estén escuchando a Jesús en ese momento van a concentrar su atención
precisamente en una realidad que para ellos es muy natural, que es en torno a los peces aprovechables o llamados buenos en la parábola y los peces que no eran aprovechables. Era obvio que un pescador después de estar pescando en el mar, pues tuviera que llegar a hacer esa clasificación que la tendría que hacer propiamente en la orilla. ¿Por qué un pez podía ser no aprovechable? Podía ser por la dimensión, porque quizás era un pez muy pequeño, todavía no había cumplido como unos estándares para poder entrar al mercado, o no sé qué. O también dentro del pueblo judío había una serie de animales que podían ser impuros. Entonces podría que hubiese algún tipo de pez que ellos consideraban impuros y que por tanto no podían comerciar con él y lo podían echar. En la mayoría de los casos lo podían volver a echar al mar o al río, al lago, pues es un más que, aunque llamaba mar, es un lago de agua dulce, pues lo podrían volver a echar ahí. Aquí no dice que está, dice tiran los malos simplemente. El acto de hacer esa separación, fíjese que se sientan y hacen esa separación. Evoca la parábola que no hace mucho comentamos, esa figura del juez universal, que se sienta para juzgar y pone las ovejas a su derecha, los cabritos a la izquierda. Fíjese que ya también estaba esa figura. Hay una figura de separación. Por eso démonos cuenta que las parábolas van a estar, pues en cierta medida, todas un poquito asociadas. Nosotros no podemos comprender una parábola descontextualizada del texto en general. La parábola va a estar unida a otras realidades. ¿Por qué? Como hemos tenido ocasión de comentar en otros momentos, pues esas parábolas van a ser métodos de enseñanza que no son originales de Cristo. No podemos decir que Cristo se inventó como metodología la figura de las parábolas. La figura de las parábolas ya existía dentro del pueblo de Israel e incluso dentro de otro tipo de estructuras. Incluso nosotros tenemos algo que son las fábulas. La parábola, como hemos tenido ocasión de decir en otra época, no es fábula. En cuanto a la parábola, las fábulas nos pone a hablar lo que no habla. Por ejemplo, una fábula nos pone a hablar a un conejo con una liebre, con una tortuga. Entonces el conejo le dijo a la tortuga. Las parábolas no. Fíjense que las parábolas siempre van a usar, son situaciones de la realidad, situaciones o hechos o comentarios o personas que hablan de la perla, del comerciante en perlas finas, de una mujer que usa la levadura. Aquí está hablando de pescadores. Pero esa figura de la parábola no era original de Jesús. Ya existía en la metodología, como ha seguido existiendo en la historia. Pero son las enseñanzas que Jesús pone en parábolas lo que es propiamente original del Señor y es el modo en el que el Señor nos quiere transmitir. Y nos quiere transmitir de modo particular esa figura de, de lo que Él es. Por eso démonos cuenta que aquí ni siquiera aparece de un modo explícito la figura del Hijo del Hombre. No aparece. Pareciera que son los ángeles los que tuvieran que hacer ese juicio. Aquí los ángeles están separando, pero no dice al final quién determina que echen esos injustos, esos malos, al horno de fuego. Si miramos en la parábola, lo que trata propiamente es del juicio final. Si miramos la de la cizaña, por eso decía, tenemos que estar comparando. Fíjense que en la cizaña el que siembra es el diablo, el que siembra es el enemigo, ¿sí? Pero siembra en el campo del Hijo del Hombre. Y por eso dejan que crezca junto para evitar que se confundan y al final, cuando llega la siega, se separará. Así son eliminados allá, se reúnen en gavillas y se queman. En cambio, aquí los malos son instalados en medio de los justos. El mundo va a recoger buenos y malos. Por eso ahora les decía al principio como la iglesia es una mezcla de buenos y de malos. Pero aquí está también el Hijo del Hombre, es la obra de Dios que actúa ahí. Esta vez no se habla de la suerte de los justos, no se sabe, no les dice qué le van a hacer. ¿Por qué? Porque la parábola lo que pretende ser es simplemente una advertencia. Y aquí, en modo general, vemos que la iglesia, en honor a la verdad, forma parte de los peces.
no es ni siquiera la red, como les decía ahora al principio, que puede ser una de las interpretaciones. La iglesia está, se recoge de todas partes, incluida la iglesia. Y dentro de esa iglesia habrán buenos y malos. Los humanos pueden obrar con bondad o pueden obrar con maldad. De las obras que realicen depende propiamente el lugar que ocuparán en este día. O sea, es por eso más una advertencia, digamos. Pero unida a esta breve parábola, pues tenemos que ver la del versículo del 51 al 52, que continúa a renglón seguido del anterior, porque el Señor como que termina el capítulo 13 diciendo, ¿ustedes ya entendieron todo esto? Ellos responden que sí. Y nos damos cuenta entonces que solo el versículo 52 viene siendo la parábola que podríamos llamarla como la parábola del escriba o la parábola del letrado inteligente. Él les dijo, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. Fíjense que empieza este relato con una pregunta que hace Jesús. ¿Ustedes ya entendieron? Porque como les digo, todo el capítulo 13 de Mateo se nos dan una serie de parábolas. Algunas de ellas ya las hemos hablado, otras las vamos a hablar más adelante. La primera de ellas es la parábola del sembrador. Y luego Jesús que explica la parábola del sembrador, que es aquella del hombre que salió a sembrar y entonces en cuatro momentos distintos la semilla cae, una al borde del camino, otra entre piedras, otra entre espigas y después otra en tierra buena. Esa es una parábola. Luego la parábola de la cizaña que ya les he mencionado. Luego la parábola del grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que es el más pequeño de todos, pero cuando crece hasta los pájaros pueden anidar en él. Luego viene la parábola de la levadura, que se compara con una mujer que está haciendo pan, entonces como en la mezcla del pan, de la masa, perdón, para hacer el pan, pues echa un poquitos granos de levadura. Y luego también viene una interpretación de la cizaña y viene ya finalmente otra parábola que yo creo que ya también la hemos hablado, del tesoro y la perla, un comerciante en perlas finas que encuentra una de gran valor, en fin. Entonces aquí está cerrando el capítulo 13 y por eso les pregunta, ¿ustedes entienden? Y ellos dicen que sí. Y llama la atención porque el final del discurso es también una parábola, que es el versículo 52. Pues es una parábola muy breve, muy breve. Y la pone como protagonista de un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos. Démonos cuenta que la pregunta es sobre el verbo entender. ¿Habéis entendido todo esto? Entender significa percatarse de que las parábolas del reino guardan relación con la vida. Se entiende para producir frutos. Y entonces, ¿por qué compara esta última parte con el escriba? El escriba o el letrado, que aparecen en las Sagradas Escrituras, son personajes que se han dedicado al estudio exhaustivo de las Escrituras. Hay en muchas ocasiones, como eran tan estudiosos de la escritura, se volvían muy escrupulosos de la letra, más que del espíritu de la letra. Y vamos a encontrar en diferentes ocasiones cómo Jesús se refiere a los escribas y a los fariseos en cierta medida haciéndolos como caer en cuenta que están equivocados. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, fíjense que muchas veces los menciona así. Solo que aquí, podríamos decir, lo presenta en una manera positiva, porque habla del escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos. Fíjense que no es cualquier escriba, ni son aquellos escribas a los que en otras ocasiones él ha criticado. Entonces, podría preguntarse uno, ¿quién es ese escriba que ha llegado a ser discípulo? Nos podemos imaginar nosotros que hubo muchos del pueblo de Israel, incluidos fariseos. Acuérdense, por ejemplo, San Pablo. San Pablo se presenta y dice, yo era fariseo, la secta más conservadora del judaísmo. Seguramente como San Pablo era fariseo, también muchos escribas se convirtieron al cristianismo. Y la tarea de estos escribas, me imagino yo, que ellos también tuvieron que haber experimentado unas realidades mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque ellos eran conocedores, estudiosos
doctores, digámoslo así, del Antiguo Testamento. Y en cierta medida ellos tienen que estarse confrontando entre la figura del Antiguo Testamento y la figura del Nuevo Testamento. Pero es muy bonito porque en la parábola los compara con el dueño de una casa, aunque yo preferiría la traducción que me parece más fiel al griego, la de el padre de familia, la figura de un padre de familia que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. ¿Por qué? Porque en cierta medida tendríamos que preguntar qué es lo antiguo y qué es lo nuevo a lo que el Señor se está refiriendo. Si está haciendo referencia a esa figura del escriba, está diciendo el escriba es el que conoce todo el Antiguo Testamento, conoce perfectamente la Torá, conoce perfectamente los, los libros proféticos, conoce perfectamente los libros poéticos, es decir, los salmos, los sapienciales, conoce los libros, perdón, conoce perfectamente los libros históricos. Y es ahí donde tiene que aplicar lo nuevo y lo viejo. Lo nuevo entendido como el Evangelio de Jesús sobre el reino de Dios y lo antiguo es todo aquello que la Biblia, el Antiguo Testamento, nos estaba formulando en torno a la observancia de la ley, a la observancia de los profetas. Tengamos en cuenta que estamos en parábolas de Mateo, por eso esta parábola no está en Marcos y en Lucas. Ya Mateo en el capítulo 5 había dicho el Señor, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, yo he venido a darles plenitud. Entonces es interesante porque en esta parábola el Señor viene precisamente con esa formulación de lo nuevo y de lo viejo. ¿Cómo se logra mezclar lo nuevo y lo viejo sabiendo qué vale de lo viejo para darse de modo nuevo? Podríamos decir, cómo lograr entender lo viejo a la luz de lo nuevo. Y ahí es, por ejemplo, la importancia de uno leer el Antiguo Testamento, pero desde la perspectiva de Cristo. Cuando yo leo el Antiguo Testamento sin la perspectiva de Cristo, entonces me puedo estar perdiendo. Por el contrario, cuando yo voy a leer el Antiguo Testamento, y así leemos los Salmos, por ejemplo, y fíjense cómo en la liturgia se usa de modo especial tantos textos del Antiguo Testamento, tantos textos proféticos o de la Torá o de los Salmos, etcétera, los leemos desde la Buena Nueva, es decir, desde el Evangelio, porque eso significa Evangelio, significa Buena Nueva. ¿Qué podemos concluir entonces de estas dos parábolas que he querido juntarlas por la brevedad que ellas tienen en su contexto? Podríamos, o podría pues proponerle como 6 conclusiones. Primera, no podemos perder de vista que la iglesia es un cuerpo mixto de bien y de mal. Uno de los grandes peligros que ha tenido la iglesia a lo largo de los siglos, y lo ha vivido en muchas ocasiones y lo puede estar viendo en la época moderna, es pretender ser un grupo solamente de puros y de inmaculados. En la iglesia cabemos todos y estamos todos trabajando por la bondad y por alcanzar la salvación, pero no podemos desconocer que en este cuerpo está conformado por santos y pecadores, todos pecadores, porque el santo no es sino el pecador que ha encontrado el camino de salvación, pero pecador. Entonces, aquí, como la parábola de la cizaña y esta, nos muestra la red que pesca peces buenos y malos. En segundo lugar, no podemos perder de vista, y esto sirve para este y para todas las parábolas, el trasfondo cristológico de la parábola, de las dos parábolas. Porque como les decía en la primera, pues pareciera que Cristo no está ahí, pero el juez es Cristo. Los ángeles en cierta medida se paran y los ángeles echan los malos al fuego, pero ¿quién determina que esos son malos? Viene la figura del juicio, de la figura de Cristo, que es el juez, aparece como juez de la historia. Y lo mismo pues viene en esa realidad cristológica, desde dónde vamos a poder entender lo antiguo desde la figura de lo nuevo. Y lo nuevo es Cristo porque es la buena nueva, que es la revelación del Padre. En tercer lugar, hemos de tener en cuenta que estas dos parábolas son de advertencia. Vamos a encontrar, o ya hemos encontrado, pero todavía nos faltan muchas parábolas por reflexionar, pero ya hemos encontrado algunas
que nos dan una enseñanza sobre una manera de proceder o sobre la manera, por ejemplo, no sé si ya hablamos o cuando hablemos de la parábola del buen samaritano, pues la manera de proceder desde la misericordia. En cambio, estas dos tienen una particularidad, como quien dice, nos están advirtiendo no de una manera negativa ni amenazante, sino de una manera conclusiva. Al final de la vida seremos juzgados en el amor. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿Optaste o no optaste por el reino? Y esa tiene que ser la realidad de la vida, ¿no? ¿De qué manera estoy o no estoy obrando? Al final el juez de la historia sabrá si lo hiciste o no lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Lo cuarto y va unido a esa tercera es que ya va a depender de cada uno el lugar que quiere ocupar un día, es decir, ese día, el día final de la historia, el momento de presentarnos ante el Señor. ¿Cómo nos vamos a presentar ante el Señor? ¿Qué es lo que yo le voy a presentar al Señor? Tantas veces nos advierte el Señor eso. Si esta noche el Señor me llama a su presencia, ¿qué? ¿Qué tengo para entregar? Hice lo que debía hacer, aunque dice también en el Evangelio, al final de la vida tendremos que decir, siervos inútiles somos, solo hicimos lo que teníamos que hacer. Pero ahí viene la pregunta, al menos lo que teníamos que hacer lo hicimos. Dependerá de cada uno. Por eso dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. En quinto lugar, la parábola última nos invita a armonizar lo viejo y lo nuevo, porque Cristo no vino a abolir la ley y los profetas, Cristo vino a darles cumplimiento. ¿Cómo podemos entender el Antiguo Testamento? A la luz del Nuevo, a la luz de Cristo. Cómo Cristo vino a revelarnos la figura real del Padre. Lo que en el Antiguo Testamento se veía como oscuras, dice la carta a los Hebreos, el Señor viene a plantearlo de una manera muy especial. Finalmente, esta parábola, junto con otras que hemos podido ver, que son contundentes, nos llevan a concluir el reino de Dios o se acoge o se rechaza. Ahí no hay medida intermedia. La pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse es precisamente si en su vida, si en su vocación, si en su modo de proceder, está acogiendo o está rechazando el reino de Dios, porque ya el Señor también lo ha dicho en el Evangelio. Busquen primero el reino de Dios y lo demás se les dará por añadidura. Vamos avanzando así, pues, en estas parábolas para conocer a Jesús. No se nos puede olvidar que la vida cristiana es una tarea de conocer al Señor, porque solo conociendo al Señor somos capaces de amarlo y solo conociéndolo y amándolo somos capaces de seguirlo. Y esa tiene que ser la tarea que como discípulos nos dispongamos. Que el Señor nos ayude entonces y que esta catequesis, así como aquellas otras que hemos tenido ocasión de compartir, nos ayuden más y más a encontrarnos con Cristo y a fortalecernos en nuestra fe. Nos encomendamos a la Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Y la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.